3 de enero de 1945. Un hombre agoniza en Virginia Beach. Tiene 67 años. Está demacrado, destruido por el exceso de su propio don. Antes de cerrar los ojos por última vez, le dice a su esposa una sola frase. Todo está en las lecturas. Todo lo que viene. Ya lo dije. Ese hombre era Edgar Cayce. Y lo que dejó escrito en más de 14.000 lecturas documentadas sigue inquietando a quienes se atreven a leerlas completas. Porque hay cosas ahí dentro que no deberían haber sido posibles para un fotógrafo de Kentucky sin educación formal. Cosas que se están cumpliendo ahora mismo. Pero hay una lectura en particular, una que casi nadie menciona, que podría cambiar tu manera de ver este año para siempre. Espera a escucharla. Hopkinsville, Kentucky, y 1877. En una granja rural, lejos de cualquier centro de conocimiento, nace un niño que aprenderá a leer antes de ir a la escuela, pero no de la forma convencional. Edgar Cayce descubre, según sus propios relatos, que puede memorizar el contenido de un libro simplemente durmiendo sobre él. Sus padres no saben qué hacer con eso. Sus maestros tampoco. El niño es extraño, callado, y dice ver cosas que los demás no pueden ver. A los 13 años, mientras lee la Biblia junto a un arroyo, Cayce afirma haber tenido una visión. Una figura, que él describe como una mujer con alas, le pregunta qué desea más en el mundo. Él responde algo que definiría toda su vida: quiero ayudar a los demás, especialmente a los niños. Nada de esto suena particularmente extraordinario. Hay miles de relatos similares en la historia. Lo que hace diferente a Cayce no es la visión de la infancia, es lo que vendría después, porque cuando ese niño creció, algo se despertó en él que ni la ciencia ni la religión de su época podían explicar. Y las cosas que dijo mientras dormía, esas cosas están grabadas, transcritas, archivadas, más de 14.300 lecturas, y muchas de ellas hablan del futuro, de nuestro futuro. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender quién era realmente este hombre, porque la profecía sin contexto es solo ruido, y lo que vamos a explorar hoy no es ruido. En marzo de 1900, Cayce tiene 23 años y trabaja vendiendo seguros. Una mañana despierta y no puede hablar. Una parálisis parcial de las cuerdas vocales lo reduce a un susurro. Los médicos no encuentran explicación. Pierde su empleo. Su vida se detiene. Un año después, un estudiante de osteopatía llamado Al Lane le propone algo inusual: dejarse hipnotizar para intentar diagnosticar su propia condición desde el estado de trance. Cayce acepta, más por desesperación que por convicción. Se recuesta, cierra los ojos, y algo ocurre que cambiará la historia de lo paranormal para siempre. En estado de inconsciencia, Cayce habla con claridad perfecta. Describe su propia anatomía interna con precisión médica. Identifica la causa de su parálisis. Prescribe un tratamiento específico. Cuando despierta, no recuerda absolutamente nada de lo que dijo, pero Lane tomó notas, y el tratamiento funciona. Cayce recupera la voz. Ese fue el primer acto de lo que se convertiría en una carrera de 43 años como el psíquico más documentado de la historia moderna. Lo llamaron el profeta durmiente, porque solo podía acceder a esa información en un estado profundo de trance, similar al sueño. Y cada sesión era transcrita palabra por palabra por su esposa Gertrude y su secretaria Gladys Davis. Pero hay un detalle crucial que se pierde frecuentemente en las versiones populares de esta historia. Cayce no quería ser un profeta. Era un hombre profundamente religioso, miembro devoto de los discípulos de Cristo, que enseñaba la Biblia cada domingo en la escuela dominical. Lo que salía de su boca durante los trances lo perturbaba tanto como fascinaba a quienes lo escuchaban, y durante los primeros 20 años, sus lecturas fueron exclusivamente médicas. Diagnosticaba enfermedades de personas que nunca había conocido, a veces a miles de kilómetros de distancia, con solo saber su nombre y dirección. Entonces, en 1923, algo cambió. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue escrita mientras un hombre dormía, hace casi un siglo. Hoy nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos descartaron como delirio, hasta que los hechos comenzaron a darles forma. Palabras antiguas que no describían el pasado, sino algo que se parece demasiado a lo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenido resuena contigo,
Te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que ciertas coincidencias no son coincidencias y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá de lo que le dicen que mire. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber desde qué rincón del mundo llegan estas señales. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. 1923. Un hombre de negocios llamado Arthur Lammers llega a la vida de Casey y lo transforma para siempre. Lammers no busca un diagnóstico médico, quiere respuestas sobre el alma, sobre la muerte, sobre el significado de la existencia, y cuando Casey entra en trance para responderle, sus lecturas toman un giro que nadie esperaba. Por primera vez, Casey habla de vidas pasadas, de reencarnación, de la Atlántida como un lugar real, no como un mito de Platón, de Egipto antiguo con detalles que los arqueólogos de la época no conocían, y de algo que inquietó profundamente al propio Casey cuando le contaron lo que había dicho: el futuro de la humanidad. Piensa en lo que significa esto. Un hombre que había dedicado 2 décadas a diagnosticar enfermedades, un cristiano devoto que leía la Biblia de principio a fin cada año, de pronto comienza a hablar dormido sobre civilizaciones perdidas y eventos que aún no han ocurrido. El conflicto interno fue devastador para él. Pero las lecturas no mentían, o al menos, cuando podían verificarse, resultaban asombrosamente precisas. Porque aquí está lo que pocos mencionan. Las lecturas de Casey no eran vagas, eran específicas, daban nombres, fechas, lugares, cantidades. Y cuando se referían a cosas verificables, la tasa de coincidencia era inquietante. En febrero de 1925, una de sus lecturas advirtió sobre fuerzas adversas que vendrán en 1929. 4 años antes del colapso bursátil de Wall Street, Casey ya lo estaba señalando. En marzo de 1929, 6 meses antes del desastre, fue aún más directo. Habló de una gran perturbación en los círculos financieros y advirtió que, a menos que se estabilizaran las condiciones bancarias, la crisis sería inevitable. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero espera, en 1935, cuando Europa aún intentaba creer que la paz era posible, Casey describió una alianza entre Alemania, Austria y Japón que desataría un conflicto global. Esa alianza, el Pacto Tripartito, no se firmaría hasta 1940, 5 años después de que un fotógrafo dormido en Virginia Beach la describiera con precisión. Pero las predicciones geopolíticas no son lo que realmente estremece a quienes estudian las lecturas completas. Lo verdaderamente perturbador es otra cosa, algo que tiene que ver con la Tierra misma. 19 de enero de 1934. Lectura número 3. 1976 hasta 15. Esta es posiblemente la lectura más citada, más debatida y más malinterpretada de toda la obra de Casey, y por una buena razón. En esta sesión, Casey entra en uno de sus trances más profundos, y lo que describe es un planeta en transformación radical. Habla de levantamientos en el Ártico y la Antártida que provocarán erupciones de volcanes en las zonas tórridas. Habla del desplazamiento de los polos magnéticos. Habla de tierras que se hunden y tierras que emergen. Habla de un mundo que cambia no gradualmente, sino en sacudidas violentas. La tierra se romperá en muchos lugares, dijo. Y luego, cuando le preguntaron qué evento marcaría el inicio de todo esto, respondió algo que los geólogos de hoy encuentran perturbador: cuando haya las primeras rupturas en el Pacífico Sur, y aquello que es casi opuesto, en el Mediterráneo, y en el área del Etna, entonces sabremos que ha comenzado. Ahora, detente un momento. El monte Etna, en Sicilia, ha estado en una fase de actividad persistente que los vulcanólogos describen como inusualmente intensa en los últimos años. La actividad sísmica en el Pacífico Sur se ha multiplicado, y el campo magnético terrestre está haciendo algo que los científicos no anticipaban, porque aquí es donde la profecía de Casey se cruza con la ciencia medible. En la lectura 378 hasta 16, Casey habló de un período de prueba que comenzaría en 1958 y culminaría con el desplazamiento de los polos hacia 1998. Cuando le preguntaron qué gran cambio ocurriría entre el año 2000 y 2001, su respuesta fue directa:
cuando haya un desplazamiento de los polos o un nuevo ciclo comience. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha documentado algo que encaja de manera inquietante con estas palabras. El polo norte magnético, que durante la mayor parte del siglo XX se movía a unos 15 kilómetros por año, aceleró dramáticamente a mediados de los años 90. Hoy se desplaza a más de 50 kilómetros anuales, moviéndose desde Canadá hacia Siberia, con una velocidad que obligó a recalibrar el modelo magnético mundial antes de lo previsto. En 2011, el Aeropuerto Internacional de Tampa tuvo que cerrar su pista principal durante una semana para ajustar las señalizaciones al nuevo norte magnético. Aeropuertos en todo el mundo hicieron lo mismo. El GPS tuvo que ser recalibrado. El campo magnético de la Tierra se ha debilitado más de un 10% en las últimas décadas. Algo está cambiando bajo nuestros pies. Y Casey lo describió 90 años antes de que los instrumentos lo confirmaran. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Porque Casey no solo habló de geología, habló de algo mucho más profundo. Para entender las profecías de Casey sobre nuestro tiempo, hay que entender su visión de la Atlántida. Y no era la versión romántica de la isla paradisíaca. Era algo mucho más oscuro. En cientos de lecturas, Casey describió la Atlántida como una civilización tecnológicamente avanzada que existió hace aproximadamente 12.000 años. Habló de cristales que generaban energía, de máquinas voladoras, de una sociedad que había alcanzado un nivel de desarrollo material extraordinario, pero también describió su caída, y el patrón que la provocó es lo que debería quitarnos el sueño. Según las lecturas, la sociedad atlante se dividió en dos facciones. Por un lado, los llamados hijos de la ley del uno, que mantenían una orientación espiritual y comunitaria. Por otro, los hijos de Belial, que utilizaban la tecnología para el control, el poder y la explotación. El conflicto entre estas dos visiones de la realidad creció hasta volverse irreconciliable. Y cuando los hijos de Belial manipularon fuerzas naturales que no comprendían completamente, el resultado fue la destrucción gradual del continente. Pero aquí está el detalle que eriza la piel. Casey dijo que la destrucción de la Atlántida no fue instantánea, fue un proceso de décadas. Y durante ese proceso, la élite que sabía lo que venía, ocultó la información al resto de la población mientras ellos se preparaban en secreto. Trasladaron registros a 3 lugares: Egipto, Yucatán y la propia Atlántida sumergida. ¿Te suena familiar este patrón? Una sociedad dividida entre el bien común y el poder concentrado. Tecnología que avanza más rápido que la sabiduría para usarla. Élites que poseen información que el resto desconoce. Un planeta que muestra señales de estrés que los dirigentes minimizan. Un mundo que se siente al borde de algo, pero que sigue funcionando como si nada estuviera pasando. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo y advertir a los atlantes. Imagina llegar a una sala llena de gente ocupada en sus rutinas y decirles: su civilización tiene los días contados. ¿Te escucharían? ¿O seguirían mirando sus asuntos como si tus palabras fueran el delirio de un loco? Casey dijo que los atlantes que preservaron los registros, los que entendieron lo que venía, no eran la mayoría, eran pocos, y no fueron creídos hasta que ya era tarde. Casey fue explícito al respecto. En una lectura de 1940, afirmó algo que dejó helados a los presentes. Lo que ocurrió en la Atlántida está ocurriendo nuevamente. Las mismas almas han regresado. Y luego añadió algo que cambia toda la ecuación. Pero esta vez, algunos recordarán. Esa frase, algunos recordarán, no es una afirmación mística vacía en el contexto de las lecturas de Casey. Es una descripción de un mecanismo específico. Según él, las almas que participaron en el final de la Atlántida han reencarnado en nuestra época, algunas repitiendo los mismos errores, otras viniendo específicamente para hacer las cosas de manera diferente. Y dejó una pista sobre cómo identificar a las que vinieron a cambiar el patrón. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender algo fundamental sobre cómo Casey veía el tiempo y la conciencia, porque sin eso, las profecías se convierten en simple catastrofismo. Y el mensaje de Casey era cualquier cosa menos catastrofista. Hay un concepto en las lecturas de Casey que los medios sensacionalistas ignoran sistemáticamente, porque no genera clics de miedo, pero es probablemente la idea más poderosa de toda su obra, la quinta raza raíz. Casey habló de la evolución humana no solo en términos biológicos, sino en términos de conciencia.
describió ciclos largos de desarrollo espiritual que él denominaba razas raíz, cada una representando un nivel diferente de relación entre el ser humano y lo que él llamaba las fuerzas creativas. En 1942, un ingeniero de construcción le preguntó sobre este concepto. La respuesta de Casey, en la lectura 470 hasta 35, fue directa y provocadora. Esperas una nueva raza raíz. ¿Qué estás haciendo para prepararla? Debes preparar alimento para sus cuerpos, así como para sus mentes y su desarrollo espiritual. Según la Asociación para la Investigación y la Iluminación, la organización fundada por el propio Case en 1931, él situó el surgimiento de esta quinta raza raíz entre 1998 y 2015, no como un evento puntual, sino como un proceso gradual. Un cambio en la manera en que los seres humanos perciben la realidad, se relacionan entre sí y comprenden su propósito. Y aquí es donde las lecturas de Casey conectan los cambios terrestres con la transformación de la conciencia de una manera que resulta imposible de ignorar, porque según él, ambos fenómenos son parte del mismo proceso. La Tierra no cambia independientemente de quienes la habitan. Los cambios geológicos, climáticos y magnéticos no son castigos ni accidentes, son parte de un reajuste más amplio que incluye a la conciencia humana como variable activa. En 1932, durante una lectura sobre la Gran Pirámide de Giza, Casey conectó la apertura de un Salón de los Registros, oculto bajo la Esfinge, con el despertar de esta nueva conciencia. Según la lectura, 5748 hasta 6, esos registros no podrían ser encontrados hasta después del período de regeneración, o cuando la quinta raza raíz comience. Los registros, dijo, están en 3 ubicaciones, entre la Esfinge y el río Nilo, en la zona de Bimini en el Atlántico y en Yucatán. Copias idénticas de la historia completa de la civilización atlante, esperando ser descubiertas cuando la humanidad esté preparada para comprender lo que contienen. ¿Se han encontrado? No, al menos no oficialmente. Pero hay algo fascinante. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, ha documentado evidencia de erosión por agua en la Esfinge que sugiere una antigüedad miles de años mayor a la aceptada oficialmente. Y las anomalías detectadas por radar de penetración terrestre bajo la meseta de Giza siguen sin explicación satisfactoria. Pero lo que importa aquí no es si los registros se encuentran mañana o en 50 años. Lo que importa es la conexión que Casey trazó entre el descubrimiento del pasado olvidado y la preparación para el futuro que viene, como si la memoria de lo que fuimos fuera la clave para decidir lo que seremos. Ahora necesito llevarte a un territorio donde la profecía se encuentra con la física medible. Porque hay un fenómeno que Casey describió décadas antes de que la ciencia lo identificara formalmente. En varias lecturas, habló de la Tierra como un organismo vivo con un campo electromagnético que interactúa con la conciencia humana colectiva. Dijo que cuando la humanidad alcanza ciertos niveles de desarmonía, el planeta responde, se ajusta, se rebalancea. En 1952, 7 años después de la muerte de Casey, el físico alemán Winfried Otto Schumann predijo matemáticamente la existencia de resonancias electromagnéticas naturales en la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera. La frecuencia fundamental que calculó fue de aproximadamente 7.83 hercios. Hoy la conocemos como la resonancia Schumann, y se la ha llamado el latido del corazón de la Tierra. Durante décadas, esta frecuencia se mantuvo notablemente estable, pero en los últimos años, los instrumentos de monitoreo, particularmente los de la Universidad Estatal de Tomsk en Rusia, han registrado algo inusual, picos de amplitud que alcanzan niveles sin precedentes. Patrones anómalos que los científicos atribuyen a variaciones en la actividad de rayos y condiciones ionosféricas, pero que presentan comportamientos que no encajan completamente en los modelos establecidos. En febrero de 2024, se registró una amplificación masiva en todos los modos de la resonancia Schumann. En junio de 2025, los espectrogramas mostraron una de las activaciones más intensas jamás registradas, coincidiendo con un periodo de actividad solar elevada que incluyó múltiples llamaradas de clase M. Es importante ser precisos aquí. La ciencia convencional establece que la frecuencia base de la resonancia Schumann se mantiene en torno a 7,83 hercios. Lo que cambia dramáticamente es la amplitud, la potencia de esas resonancias. Y esos cambios de amplitud tienen correlaciones documentadas,
aunque todavía debatidas en la comunidad científica, con las ondas cerebrales humanas. Las frecuencias de Schumann se alinean con las bandas de frecuencia del cerebro humano, teta, alfa, beta, y hay investigaciones emergentes que exploran vínculos sutiles entre estas resonancias y el sueño, la variabilidad cardíaca y los estados de conciencia. Nada de esto está completamente establecido, pero el hecho de que exista una línea de investigación legítima sobre la interacción entre los campos electromagnéticos planetarios y la biología humana, eso es exactamente lo que Casey describía en los años 30, sin ecuaciones, sin instrumentos, solo viendo, como él decía, desde el otro lado del sueño. Y hay un detalle adicional que merece atención. En 1926, en la lectura 195 hasta 29, Casey describió cómo los cambios en la temperatura de las corrientes profundas del océano afectarían los patrones climáticos globales. Lo dijo décadas antes de que la ciencia identificara formalmente los fenómenos de El Niño y la Niña. Hoy sabemos que esas corrientes oceánicas profundas son, efectivamente, uno de los motores principales del clima planetario. Casey no solo predijo el qué, describió el mecanismo. ¿Cómo accedía un hombre sin formación científica a información que los oceanógrafos tardarían medio siglo en confirmar? Esa es la pregunta que la ciencia todavía no puede responder, y es la pregunta que convierte a Casey en algo más que una curiosidad histórica. Aquí es donde la mayoría de quienes hablan de Casey se detienen. En las catástrofes, en los continentes que se hunden, en los volcanes y los terremotos. Pero si te quedas solo con eso, te pierdes lo esencial, porque el verdadero legado de Casey no es un mapa de destrucción, es un mapa de transformación. Cuando le preguntaban sobre cómo prepararse para los cambios que venían, Casey no hablaba de búnkeres ni de provisiones, hablaba de otra cosa completamente distinta. En una ocasión, un hombre desesperado llegó a una sesión y le rogó que le dijera a dónde debía mudarse para estar a salvo. La respuesta de Casey, desde el trance, fue desconcertante en su simpleza. No es a dónde vas, es quién eres cuando llegas. Una y otra vez, las lecturas insistían en el mismo punto. Los cambios exteriores son reflejos de procesos interiores. La geografía es secundaria. La transformación de la conciencia es lo primario. Casey dejó orientaciones específicas. No eran mandamientos ni dogmas, eran sugerencias prácticas para lo que él veía como un período de transición. Primero, la meditación diaria, no como ritual vacío, sino como práctica de conexión con lo que él llamaba la conciencia universal. En docenas de lecturas, prescribió la meditación como herramienta fundamental, no solo espiritual, sino fisiológica. Décadas antes de que la neurociencia confirmara los efectos medibles de la meditación en la estructura cerebral. Segundo, la alimentación consciente. Casey recomendaba alimentos vivos, no procesados, agua pura en abundancia y una relación atenta con lo que el cuerpo recibe. En los años 30, esto sonaba excéntrico. Hoy, la medicina funcional dice esencialmente lo mismo. Tercero, el servicio desinteresado. Una de las constantes más notables en todas las lecturas de Casey es la insistencia en que el propósito de la existencia humana es servir a otros, no como obligación moral abstracta, sino como mecanismo real de evolución del alma. Cuarto, la aplicación de los ideales espirituales en la vida cotidiana. Casey no era un teórico del misticismo etéreo. Sus lecturas pedían acción concreta. Pedían que los principios espirituales se vivieran en cada decisión, cada relación, cada interacción. No basta con saber, repetían las lecturas, hay que aplicar. Y quinto, y quizás lo más revelador, la intención colectiva. Casey afirmó en múltiples ocasiones que la conciencia colectiva tiene poder real sobre los eventos físicos, que la meditación coordinada, la intención enfocada de grupos de personas, puede influir en el curso de los acontecimientos. La oración de un solo hombre puede cambiar el destino de una ciudad, dijo en 1936. Y luego expandió esa idea a escalas que en su época sonaban absurdas pero que hoy, con lo que sabemos sobre fenómenos como el entrelazamiento cuántico y los campos morfogenéticos, al menos merecen consideración seria. Pero ahora necesito hacerte una pregunta diferente. Una que no tiene que ver con Casey, ni con profecías, ni con campos magnéticos. Tiene que ver contigo. ¿Por qué es tan difícil tomar en serio una advertencia? La psicología tiene un nombre para esto:
Sesgo de normalidad. Es la tendencia cognitiva que nos hace creer que las cosas seguirán siendo como siempre han sido, que mañana será básicamente igual que hoy, que los sistemas que conocemos son permanentes. Este sesgo nos protege de la ansiedad constante, pero también nos vuelve ciegos ante las señales de cambio. Hay otro fenómeno relevante, la disonancia cognitiva. Cuando la información nueva contradice nuestras creencias establecidas, el cerebro no procesa la información nueva de manera neutral. La distorsiona, la minimiza o la rechaza activamente. No porque sea falsa, sino porque aceptarla requeriría reorganizar todo nuestro modelo de realidad. Y eso es costoso para el sistema nervioso. Case habló de esto, a su manera. No usó términos de psicología moderna, pero describió exactamente el mismo mecanismo. Dijo que los atlantes, antes de la destrucción, recibieron señales claras de lo que venía, pero la mayoría eligió ignorarlas. No por estupidez, sino por comodidad, por apego a lo conocido, por miedo a lo que significaba aceptar que su mundo estaba a punto de cambiar irreversiblemente, y aquí no hay juicio. No hay una división entre los despiertos iluminados y los dormidos ignorantes. Esa narrativa es simplista y francamente arrogante. Lo que hay, según las lecturas de Case, es un espectro de preparación. Cada persona procesa la información a su ritmo. Cada alma tiene su propio calendario. La única diferencia, decía, es la disposición a mirar lo que está frente a nosotros sin filtros. Y hay algo profundamente humano en la resistencia a mirar. Porque mirar implica responsabilidad. Si veo la señal y la reconozco, ya no puedo pretender que no existe. Ya no puedo seguir exactamente igual. Y esa es, quizás, la verdadera razón por la que ciertas profecías son ignoradas, ridiculizadas y censuradas, no porque sean falsas, sino porque, si fueran verdaderas, exigirían de nosotros algo que no estamos seguros de poder dar. Case lo dijo de una forma que me persigue desde que la leí por primera vez. En la lectura 3976 hasta 29, refiriéndose al futuro de la humanidad, no habló de desastres, habló de una elección. Dijo que la civilización se movería hacia el oeste, que China despertaría, que una nueva forma de entender la espiritualidad aplicada emergería, pero dejó claro que nada de esto era inevitable. Todo dependía de las decisiones que tomaran los individuos, porque esa es la paradoja fundamental de toda profecía auténtica. No es un destino sellado, es un espejo. Te muestra hacia dónde se dirige el camino si nada cambia, y te desafía a ser tú el cambio. Case murió el 3 de enero de 1945, agotado por haber excedido el límite de lecturas que sus propias sesiones le habían advertido no sobrepasar. Durante la Segunda Guerra Mundial, ante la avalancha de familias desesperadas buscando noticias de soldados desaparecidos, aumentó dramáticamente su carga de trabajo. Su cuerpo no lo resistió. Sufrió un derrame cerebral en septiembre de 1944 y nunca se recuperó completamente. 3 meses después de su muerte, su esposa Gertrude también falleció, pero las lecturas sobrevivieron. Cada una de las 14.306 sesiones, transcritas y archivadas en la sede de la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach, disponibles para quien quiera leerlas. Y cuando las lees completas, cuando no te quedas con los titulares sensacionalistas ni con las interpretaciones de segunda mano, descubres algo que no esperabas. No encuentras un profeta del Apocalipsis, encuentras a un hombre que veía, con una claridad que todavía desafía la explicación racional, que la humanidad estaba ante una bifurcación, no un fin, sino un parto. Los cambios de la Tierra son reales, el campo magnético se desplaza, los patrones climáticos se alteran, la actividad volcánica y sísmica evoluciona. Todo esto es medible, documentable, científico. Y todo esto fue descrito por un fotógrafo de Kentucky mientras dormía en un sofá en los años 30. Pero el mensaje de fondo de Case nunca fue, prepárate para el desastre, siempre fue, prepárate para ser mejor. Eleva tu conciencia, sirve a otros, aplica lo que sabes, medita, come con conciencia, conecta con la tierra, busca la verdad sin miedo. Y sobre todo, recuerda que eres más de lo que crees ser. Porque si Case tenía razón, y la evidencia acumulada no hace fácil descartarlo por completo, entonces no estamos ante un final, estamos ante un umbral, y lo que hay del otro lado depende, no de las estrellas, no de los polos magnéticos, no de las placas tectónicas,
sino de cada decisión consciente que tomamos en cada momento ordinario de cada día aparentemente normal. Fue anunciado, pero no fue impuesto. La pregunta que queda flotando, la que ninguna lectura puede responder por ti, es esta. Si las señales están ahí, si los patrones son visibles, si las advertencias fueron dadas hace casi un siglo, ¿qué vas a hacer tú con esa información? No mañana, ahora. ¿Qué parte de la historia de Cayce te inquietó más? ¿Los cambios terrestres? ¿La conexión con la Atlántida? ¿O la idea de que la transformación interior es más importante que la supervivencia física? Déjamelo en los comentarios. Cada perspectiva cuenta. Si este contenido resonó contigo, suscríbete a Psicoprofecías Anunciadas. Aquí seguiremos explorando las advertencias que fueron escritas antes de que el mundo estuviera listo para escucharlas. Nos vemos en la próxima profecía anunciada.